Buenos días, mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Estoy con el docente John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy vamos a hablar sobre el tema de hiponatremia. Pero previamente, para hablar sobre la hiponatremia, hay que hablar sobre unas generalidades sobre los líquidos corporales. Para hablar sobre estas generalidades, tenemos que mencionar que el agua aproximadamente en el cuerpo representa del 55 al 65% del peso corporal total. Y esto va a ir en función, y tenemos que tener en cuenta que va a depender y va a variar de la edad, del sexo y de la grasa corporal. Esto lo podemos ver como que en la edad, a medida que vamos aumentando pues en la edad, más ancianos van a tener menos agua corporal total, el sexo femenino va a tener menos agua corporal total y la grasa también va a tener menos agua corporal total. En esta imagen podemos observar cómo está representado en un paciente de promedio de 70 kilos, cómo el agua corporal total va a representar el 60% del peso, y esto a su vez va a estar distribuido en líquido extracelular y líquido intracelular. Vemos como las dos terceras partes van a estar en el líquido intracelular y una tercera parte va a estar en el líquido extracelular. Y a su vez este líquido extracelular va a estar distribuido terceras cuartas partes en el líquido intersticial y una cuarta parte en el líquido intravascular. Y en esta otra imagen, como vemos otra vez lo que acabamos de mencionar, pero importante ver cómo están distribuidos tanto los cationes como el sodio, el potasio, el magnesio y calcio, y cómo los aniones como el cloro y el bicarbonato están distribuidos en la parte del agua intracelular como en la parte del agua extracelular. Vemos como el principal cation extracelular va a ser el sodio, que va a estar en una concentración de 140. Vemos como el potasio es principalmente intracelular, y esta homeostasis que se puede dar entre estas dos va a estar principalmente dada por la más importante bomba sodio-potasio ATPase. Vemos como el bicarbonato va a ser principalmente extracelular y solamente va a tener un de 6 intracelular. Hay que resolver unos términos previamente sobre osmolalidad, que es una concentración de todos los solutos en un peso concreto de líquido. Y vemos cómo la osmolalidad va a estar dada por las 1000 diosmoles de soluto por kilogramo de agua, que esto va a estar representado pues, por esta forma. Y vemos cómo la osmolaridad va a estar representada por 1000 diosmoles de soluto por litro de agua. Hay que tener en cuenta también sobre qué son los solutos eficaces y los solutos ineficaces. Los solutos eficaces van a estar dados precisamente por el estudio de Manitouli. ¿Por qué se les dice solutos eficaces? Porque estos van a tener que, no van a ser, van a estar impermeables a la membrana celular. Como van a estar impermeables a la membrana celular, pues van a estar principalmente del líquido extracelular, y cuando están en esta parte, en este compartimiento, toda alteración del sodio que esté incrementado, pues esto va a arrastrar agua, van a ser osmóticamente activos, por eso se le dice solutos eficaces. En cambio, solutos ineficaces van a ser principalmente porque van a difundir fácilmente esa membrana celular y no van a tener tanto compromiso para arrastrar el agua, como la urea, el etanol y el metanol. Y la glucosa es un soluto singular, ya que en cuestiones normales, en cuestiones pues, de homeostasis de no va a presentar, solamente la célula va a tener pues, un paso celular, pero pues sin que sea osmóticamente activo en condiciones normales. En cambio, cuando hay un curso de hiperglicemia y aunado a que no haya insulina, esto se va a comportar como va a ser osmóticamente activo en la parte del líquido extracelular, y por eso va a arrastrar agua. Por eso tiene las dos partes de ser un soluto eficaz o ser un soluto ineficaz. Por eso es un soluto singular. Y la osmolaridad efectiva, que es como la conocemos como la tonicidad del plasma. Esta es la fórmula que todos conocemos, que es la del sodio, las 2 veces el sodio
más la glucosa sobre 18, más el boom sobre 2,8, y eso es lo que va a dar pues, la osmolaridad plasmática. El balance de agua va a estar determinado entonces por una homeostasis entre los ingresos y los egresos de la misma. Principalmente va a estar determinada por esta hormona vasopresina, que la conocemos pues como arginina vasopresina, o también como la hormona antidiurética, que principalmente va a actuar sobre el sistema colector. Va a estar también, digamos que sensada, y va a estar donde este le va a determinar que se produzca o no se produzca, se libere, más que todo por la parte de los osmoreceptores, que va a censar pues la parte de la osmolaridad, que va a estar determinado pues la osmolaridad sólica entre 285 y 290 miliosmoles por kilogramo de agua. La concentración de sueltos totales, como había mencionado, pues esto es lo que va a dar la parte de la tonicidad. Y recordar que en cuestiones de sobrecarga de agua, la parte de esta homeostasis renal va a tener una capacidad de producir hasta de 20 a 25 litros de orina diaria, y cuando es de privación de agua, pues va a tener una menor producción hasta de 0,5 litros al día. La vasopresina, para hablar sobre esta hormona, pues va a cumplir un papel crítico en la concentración principalmente de la orina. Va a ser sintetizado y secretado en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Va a tener una vía media muy corta de 15 a 20 minutos, y va a ser principalmente metabolizado en el hígado y en el riñón. Importante y es que esta va a censar unos cambios tan pequeños como el 1 al 2%, y en este escenario donde se secreta rápidamente. Va a ser dado por estímulos osmóticos o tampoco no osmóticos, y vemos como acá en esta figura se ve representado que también se puede secretar cuando esté sensando por la parte de los vasoreceptores, pero principalmente por la osmolaridad, que va a estar dada por el órgano vascular de las láminas terminales, o por el órgano de Subfornix, que todas en últimas van a dar al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular, que se produzca en la neurohipófisis la arginina vasopresina, y posteriormente se secrete. Y esto pues va a ejercer su función en la parte del túbulo colector. Principalmente se va a unir al receptor V2 de la membrana vasolateral, donde se va a unir acá por medio de proteínas G. Va a activar pues toda la parte del ANP cíclico, que en última va a llevar a la fosforilación de los receptores de la parte de la urea, del UTA1, y importantemente de las acuaporina 2, que esto en última es lo que va a tener pues mayor sensibilidad a la parte del agua. En esta gráfica podemos observar cómo hay respuestas con respecto a la osmolaridad sérica, y vemos cómo en estas tres líneas, que van a estar dadas por la osmolaridad urinaria, por la sed y por la vasopresina, vemos cómo en esta parte, en el eje de las Y, en la parte de la vasopresina sérica, y en el eje de las X, en la parte de la osmolaridad sérica. Y vemos cómo va a alcanzar un máximo de efectividad en la parte de la vasopresina, más o menos en 288, 290 de miliosmoles, y cuando ya hay sed, el paciente va a presentar mucha más este síntoma más intenso a partir del 290 o 194, para tratar de conservar la homeostasis corporal. Pero entonces esto es importante porque acá ya entramos a hablar sobre el sodio plasmático determinante. Es lo más importante, que va a estar determinado por el volumen celular y la osmolaridad. Y acá vemos cómo la parte de la osmolaridad plasmática, si está disminuida, esto va a hacer que vaya a tener una supresión de la sed, y también supresión de la liberación de vasopresina, y todo esto va a conllevar a que vayan a disminución, pues que vayan a una orina mucho más diluida. Y también pues esto va a tener otras alteraciones que el paciente conlleve de ingreso de agua, que todo esto va a llevar pues a hiponatremia. Y a su vez también, si esta osmolaridad está muy alta, se va a estimular pues el estímulo de la sed, va a tener una orina mucho más concentrada, va a haber mucha más secreción de arginina vasopresina, y que todo esto va a conllevar pues en el estado
que está produciendo esto, la hipernatremia. Entonces vamos a hablar sobre el sodio. El sodio, pues, es el principal, como lo ha dicho, el principal cation extracelular de 135 a 145 miligramos por litro, ya que intracelularmente solamente hay un 25. El 50% se puede encontrar en la parte de los huesos y los dientes. Las pérdidas son de 80 a 100, pero pues lo que quieren tener es exacto, pues casi lo mismo. Y el riñón va a variar en su expresión de 1 hasta 400 miliequivalentes al día. Entonces, para hablar sobre esta parte del riñón, hay que hablar de esta parte del sodio, hay que hablar cómo es su función en la parte renal, cómo está su fisiología, en qué parte de los túbulos se reabsorbe, por medio de cómo se reabsorbe. Y acá comenzamos a hablar sobre el túbulo contorneado proximal, donde el sodio se reabsorbe el 60 al 70%, donde más se llega a absorber porque tiene muchos cotransportadores, y donde también está presente pues la principal bomba sodio-potasio TPase. Pero miramos que el sodio se reabsorbe en cotransportador con la glucosa, con aminoácidos, con fosfatos, con citratos y también importante con la parte de intercambiador de sodio e hidrogeniones. Entonces vemos que en este lugar, en esta porción del túbulo contornado proximal, donde más se va a reabsorber el sodio, de un 60 hasta un 70%. Ya en la parte de la asa de Henle ascendente gruesa se va a resolver de un 20 a un 30%, principalmente va a estar dado la bomba sodio, son bomba sodio, potasio, 2-cloro, y en esta porción también pues va a estar implicada la reabsorción del calcio y del magnesio. En el túbulo contorneado distal se va a resolver del 5 al 10%, principalmente por este canal de sodio cloro. Y vemos cómo acá va a estar representado que este canal de sodio cloro es donde se va pues, reabsorber este sodio. En el túbulo colector se va a reabsorber del 1 al 3%, va a estar determinado también su principal reabsorción, principal reabsorción, dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a ser dado también mediante los canales ENaC y también pues por la parte de los canales V2. Y acá vemos pues cómo se va a reabsorber el sodio por medio de ese canal que acabo de mencionar del ENaC, y la aldosterona es el principal, pues, el principal que va a producir esta homeostasis de esta parte renal. Este es un resumen de todo lo que acabo de mencionar, como en la parte del túbulo proximal, en el ANSA, en el túbulo distal, en el túbulo colector, los porcentajes de reabsorción, los mecanismos y la parte pues, de las hormonas que están regulando esta homeostasis del sodio y cómo maneja el sodio el riñón. Ahora, hablando sobre la hiponatremia, hay que primero hablar sobre las definiciones de hiponatremia. Hiponatremia es un valor normal, va a estar dado entre 135 a 145. Hiponatremia leve entre 135 a 130. Hiponatremia moderada de 130 a 120, e hiponatremia severa o hiponatremia grave menor de 120. Hay otros autores de donde uno lea pues esta parte de enfoque de hiponatremia, va a estar dada como hiponatremia grave por debajo de 125 y no de 120. Y también obviamente todo paciente que tenga síntomas de hiponatremia graves, que ya lo vamos a mirar, también se define pues, como hiponatremia grave. Entonces, para hablar sobre la epidemiología, tenemos que mencionar que hay una prevalencia hasta la población general del 7% y que esta prevalencia va a aumentar con la edad. Va a estar más frecuentemente asociado en pacientes hospitalizados, donde más se va a encontrar esta anormalidad hidroelectrolítica, y vemos que hay estudios donde, por ejemplo, en dos hospitales de Boston, donde un seguimiento de 3 años de pacientes, se reclutaron 100.000 pacientes, encontraron una prevalencia del 19.7% de hiponatremia, y que incluso en el momento de la admisión hospitalaria se encontró un 14.5% se le evidenció para la hiponatremia, y es donde estos, el 2.5%, era una hiponatremia en el rango moderado o ya en rango grave. Y este otro estudio de cohorte prospectivo en un hospital de Holanda
un seguimiento pues, de 3 meses, donde recolectaron 2.907 pacientes y en el cual encontraron que la hiponatremia estaba presente hasta en el 30% y era grave hasta en el 2,6% de los casos de estos pacientes. Por eso es una entidad clínica que puede pasar desapercibida, pacientes usualmente son asintomáticos, pero cuando un paciente llega a hospitalizarse sea en salas generales o en la unidad de alta dependencia y le pedimos por los paramédicos generales, podemos encontrar que presentan esta alteración del sodio. La clasificación la podemos clasificar de múltiples maneras. Esta es una forma de clasificarla y es en función de la gravedad. Si, como lo he mencionado, pues leve, moderado, grave, la otra va a ser en medida del tiempo de evolución, que se define como si es aguda menor de 48 horas o crónica si es mayor de 48 horas. Esto a veces es muy difícil de realizarlo o discernirlo en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario o de urgencias, porque los pacientes usualmente no saben cuánto tiempo de evolución lleva. Obviamente, si un paciente está hospitalizado y de un momento a otro se empieza a deteriorar y cuando una hiponatremia, probablemente sea una hiponatremia aguda. Pero como digo, es muy difícil diferenciar si es agudo o crónico. La osmolaridad también la podemos determinar si la forma también de clasificarlo, si es hipertónica por encima de 295 milosmoles, si es hipotónica por debajo de 280 o si es isotónica entre 280 y 295. Y también la podemos clasificar dependiendo del volumen plasmático, si es hipervolémica, si es hipovolémica, si es de normolemia. Y los síntomas, si es asintomático, si tienen síntomas leves a moderados o si tienen síntomas muy graves. ¿Cómo lo podemos ver en esta clasificación? Si son síntomas graves, todo paciente que llegue con convulsiones, con edema pulmonar neurogénico, que tenga una depresión del estado de conciencia, o que esté en coma, eso es una hiponatremia aguda y que puede ser grave y que requiere pronta recuperación si se le oculta pues que es asociada al sodio. Leve a moderados, el paciente presenta cefalea, fatiga, letargias, náuseas o vómitos o incluso que estén mareos. Y principalmente se puede documentar en pacientes con hiponatremias que han estado de manera crónica y en un rango moderado. Asintomáticos pueden ser pacientes ya más añosos, con cambios cognitivos, con alteraciones de la marcha y pueden principalmente en hiponatremias crónicas y en el rango leve. Este es un flujograma donde podemos observar cómo uno se puede determinar hacia dónde coger con el paciente para tener un adecuado abordaje del mismo. Y vemos cómo el sodio sérico menor de 135 hay que mirar la parte de la osmolaridad plasmática. Si es una hiponatremia isotónica, puede ser una pseudohiponatremia. Si es una hiponatremia hipertónica, hay que mirar cómo está la parte de la glucosa y que el paciente no haya recibido pues, previamente su salina hipertónica. Pero entonces vamos a hablar sobre ellos y vemos cómo acá en la pseudohiponatremia también se puede dar por hiperglicemia, pero esto solamente da una hiponatremia hipertónica. En esta parte de la pseudohiponatremia principalmente hay que buscar cómo está la parte del perfil lipídico, ya que esto puede dar una falsa hiponatremia y también como ocurre en la parte de la hiperproteinemia en pacientes con discrasia de células plasmáticas, principalmente pues mieloma múltiple, y en esa función hay que descartarle pues esta entidad clínica. O también puede ser algún error del laboratorio en el cual hay que repetir pues, los niveles de sodio. Puede contar en la parte de hiponatremia hipertónica, como la mencionado, que principalmente se puede dar en pacientes con hiperglicemia y por eso en este escenario hay que corregir ese sodio por cada 100 miligramos que aumente 100 miligramos por decilitro, que aumente la glucosa sérica, va a disminuir hasta 1,6 miliequivalentes por litro de sodio y si esa glicemia está por encima de 400, puede incluso disminuir hasta 2,4 miliequivalentes por litro el sodio sérico y por eso hay que aplicar la fórmula y por ello hay que corregirlo para definir si es hipertónica, pues si es una verdadera hiponatremia o si está simplemente por la parte dilucional, por la parte de la translocación. También se puede ver hiponatremia hipertónica en pacientes que están consumiendo mannitol o incluso medios de contraste pues, que también lo puede producir. Ahora, clasificarlo en la parte de la bulimia, entonces hiponatremia hipovolémica, hay que definir si son pérdidas extrarrenales o pérdidas renales.
Y para determinar si hay pérdidas extrarenales, pues eso se puede ver por medio de una adecuada historia clínica, que el paciente va a estar presentando pues diarrea, vómitos, que está con grandes quemaduras, que esto va a generar pues terceros espacios por medio también pues de estas quemaduras, de pancreatitis, o si incluso hay un trauma. Y uno se puede guiar por el medio del sodio urinario. Si el sodio urinario está por debajo de 20, esto orienta que puede ser pérdidas extrarenales. En cambio, si hay pérdidas renales, el sodio urinario va a estar por encima de 20 y hay que definir varias causas que la pueden producir. Una de ellas es un exceso de diuréticos que el paciente venga usando. O incluso si el paciente puede tener una nefropatía perdedora de sal, que principalmente se pueden dar en pacientes con tasas de filtración glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, que va a tener más que todo un compromiso de una enfermedad intersticial y puede darse también en el contexto de una cirrosis tubular tipo 2. Estas son otras causas de hiponatremia hipovolémica que son de origen renal. Vemos como también puede ser por de la parte osmótica, tiene diabetes mellitus, o está pues, en tratamiento pues, con mannitol, en deficiencia también de aldosterona, pacientes con que puede dar, o se pueden encontrar pacientes con hiponatremia e hipercalemia, o en pacientes que también tengan una entidad clínica conocida como cerebro perdedor de sal, que se dan pacientes que tengan algún sangrado del sistema nervioso central, que esto va a producir pues, el péptido natriurético cerebral, todo esto va a producir una contracción del volumen y va a tener un aumento no osmótico de la hormona antidiurética, como lo mencionaba pues, previamente en la fisiología de la vasopresina. En la hiponatremia hipervolémica también nos podemos guiar por el sodio urinario. Si este está por encima de 20, nos va a poder orientar hacia si el paciente puede tener o una enfermedad renal aguda o una enfermedad pues, renal crónica. Y el sodio urinario por debajo de 20 nos va a determinar si el paciente puede estar cursando con un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca y una cirrosis hepática. Toda esta parte de la bulimia, a veces en la práctica clínica es difícil determinar cuál es el estado de bulimia de los pacientes, si están hipovolémicos, si están hipervolémicos, ya que el examen físico uno se puede orientar, pero no tiene pues, gran sensibilidad, pero eso es cómo nos podemos orientar en nuestros pacientes por medio pues, del examen físico. En hiponatremia euvolémica, que es digamos que es donde dicen que es la verdadera hiponatremia, y en el cual en este escenario clínico es donde deben descartar otras entidades como la deficiencia de glucocorticoides, como una insuficiencia renal. Por eso entonces paciente hay que pedirle un cortisol. Hay que también identificar que se puede dar una hiponatremia volémica en el contexto de un hipotiroidismo, como si el paciente está en un coma mixedematoso, puede tener una caída de gasto cardíaco y va a tener una elevación osmótica de la hormona antidiurética. O en pacientes postoperatorios que han recibido pues, abundantes líquidos endovenosos hipotónicos o que han recibido también pues, vasopresina o oxitocina intravenosa. Hay también medicamentos asociados con la hiponatremia. Hay múltiples medicamentos, los que están en esta parte de itálica, los que más frecuentemente se asocian, pues la desmopresina pues, por obvias razones, y los medicamentos que van a incrementar la liberación pues, de esta vasopresina, principalmente la carbamazepina o la oscarbamazepina, los antipsicóticos o los antidepresivos inhibidores selectivos pues, de recaptación de serotonina, también van a estar asociados frecuentemente con esta hiponatremia, y hay otros medicamentos que no se conoce por el mecanismo mediante el cual produce esta disminución del sodio, pues pasa principalmente por el haloperidol o las metanfetaminas. Entonces por eso la hiponatremia bulímica es la que se considera una verdadera hiponatremia. Va a estar dado principalmente, casi en un 70-80% de los casos, por este diagnóstico, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética o el CADH, que esto hay que buscarlo siempre cuando ya estemos en este perfil de este escenario clínico, descartarlo. O sea, toda hiponatremia bulémica hay que descartarle primero, que no tenga compromiso pues, de las adrenales, compromiso tiroideo, y que también no esté tomando ningún medicamento, principalmente para esteroides. Ya en eso hay que descartar esta entidad que tiene unos diagnósticos, que tiene unos criterios diagnósticos puntuales, principalmente hay unos esenciales, y es en el cual hay una disminución pues, de esa osmolaridad, usualmente pues, en 270,
hay una concentración urinaria inapropiada que está por encima de 100, la clínica es de euvolemia, hay un sodio urinario elevado bajo condiciones normales de sal y ingresos de agua, ese sodio urinario está por encima de 30, y como le había mencionado, a una ausencia de compromiso renal, tiroideo, pituitario o de insuficiencia renal o de uso de diuréticos. Cuando estamos en el cumplen pues todos esos criterios, hay que sospechar que sea ACH. Y hay unos criterios suplementarios, y es que el paciente puede estar presentándose con una hipouricemia por debajo de 4 miligramos por decilitro, o que tenga un aumento de esa fracción de excreción del ácido úrico, o que el paciente usted le está reponiendo ese sodio, y ese paciente, en vez, en lugar de estarse corrigiendo ese sodio, estar incrementando, eso antes va a empeorar el sodio, va a empeorar la hipernatremia, y en ese contexto es donde debemos pensar que este paciente está cursando con una CAH, y usted está corrigiendo el sodio por medio de líquidos, pero en vez de corregirlo, se está antes disminuyendo abruptamente. Esto es también muy sugestivo de que el paciente tenga un CADH. Y el CADH pues tiene múltiples causas, de las cuales pueden ser carcinomas, principalmente en en que está en itálica, es el carcinoma broncogénico, pero podemos ver que en otros tipos de cáncer también se puede producir el CADH. También en desórdenes pulmonares, puede ser neumonía, sea viral o sea bacteriana, en abscesos pulmonares e incluso también en tuberculosis se puede dar este CADH. En alteraciones del sistema nervioso central, encefalitis sea de origen viral o sea bacteriano, en meningitis sea de origen viral, bacteriano, tuberculoso o incluso hongos, abscesos cerebrales o en tumores cerebrales puede producir también esta entidad. En pacientes que tengan VIH o que tengan, ya están en estado SIDA, o en pacientes ancianos a veces se puede encontrar que sea una causa hepática. Entonces, cuando tengamos cualquiera de estas enfermedades y el paciente esté cursando con hiponatremia, y luego se descarten todas las otras causas, ya que este diagnóstico de exclusión, se debe determinar que el paciente tenga un síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, eso lo que traduce es que esta hormona va a estar incrementada en este escenario. Pero entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestros pacientes? El tratamiento va a estar determinado por cuál es el nivel del sodio sérico. Ahí es una alteración que es aguda o es crónica. Los síntomas que tiene nuestro paciente son graves. Hay otros síntomas que están asociados, y los signos ahí tiene signos de deshidratación o tiene signos de edema, que todo esto pues nos va a clasificar a nuestro paciente, ya pues como anteriormente ya mencionado, en la forma de clasificar estos pacientes. Esta es una tabla que traigo que me parece da un ejemplo muy claro, y vemos cómo el sodio, pues, al punto 9 tiene una concentración de 154, el lactato de Ringen de 130 de sodio, al punto 45 de solución salina de 77, al punto 2 de 34, y la solución salina al 3% tiene una concentración de sodio de 513. En caso tal de que no tengamos forma, o que la solución salina al 3% no venga ya preparada, sino que nos toque prepararla, se puede hacer de esta manera: 9 ampollas de cloruro de sodio en 410 cc de solución salina, o 13 ampollas de cloruro de sodio en 370 cc de agua destilada. Esto nos va a dar una solución salina pues al 3% para poder manejar pues adecuadamente a nuestros pacientes. Este es un artículo publicado pues por los doctores Adrogué y Madías en 2000, donde principalmente ellos determinan la fórmula que hoy en día todavía seguimos utilizando, y es la fórmula que conocemos como Adrogué y Madías. Es esta fórmula número 1, por la cual nosotros vamos a hacer la corrección de este sodio, y va a estar determinado por el sodio que nosotros vamos a infundir, sea pues solución al 3% o al 0.9%, va en esta parte, menos el sodio sérico del paciente sobre el agua corporal total del paciente más 1. Hay que tener en cuenta que cuando uno aplica esta fórmula, esto va a estar estimado por cada litro que le vamos a infundir en esa parte del sodio, ¿cierto?
Y esta parte del agua corporal total, como lo ha mencionado al principio de la charla, va a estar determinado pues, en función de si es un hombre, ya que los hombres tienen el 60% del peso corporal total, las mujeres el 55% del peso corporal total, y vemos como en pacientes obesos, en pacientes ancianos, se va a disminuir ese agua corporal total, entonces hay que disminuirlo un 5% menos. Y entonces cuando hacemos esta fórmula y nos va a dar el- la parte normal del paciente, de lo que uno lo va a llevar a disminuirlo, hay que hacer también a su vez otro cálculo para determinar cuánto le vamos a corregir en un día, porque eso también va a ser importante por el riesgo pues, de otra enfermedad que ahorita la vamos a mencionar. Pero esta fórmula es muy importante para poder hacerle el cálculo de cuánto le vamos a corregir al paciente. Entonces, si el paciente tiene una hiponatremia aguda con síntomas graves, si lo revertimos de una forma muy abrupta, muy grave, pues el paciente se puede llevar a demasiado grave. Si lo vamos a llevar a un valor de seguridad, y el ideal es por encima de 120, pero pues esto tiene sus implicaciones, que no puede ser de manera abrupta, ya que pacientes que lleguen con un sodio de 105, de 108, no lo podemos llevar en un solo día a un sodio por encima de 120, porque pues es contraproducente para el paciente, ya que uno debe evitar principalmente en este escenario la desminimización osmótica. Y la meta, cuando el paciente está con hiponatremia aguda grave, pues con esos síntomas graves, va a ser incrementarle, porque se dice que cuando el paciente ya está con estos síntomas graves, ha perdido los últimos 4 a 6 mil equivalentes que estaban pues con la, digamos, con el estado clínico adecuado, ha perdido esos últimos 4 o 6 y por eso hay que corregirlos de manera inmediata. ¿Y no cómo se los corrige de manera inmediata? Por medio de solución salina al 3% de 150 cc en 20 minutos y luego de eso repetirle el sodio, pues el paciente responde o no responde. Ya luego de eso, si se le hace el control, el paciente está con síntomas persistentes o sigue con un valor inseguro, se puede dar otro valor de esta solución al 3%, 150 cc. En cambio, si ya hay una mejoría de los síntomas, de un valor seguro o un aumento de 5 mil equivalentes, que fueron los últimos que perdió el paciente para por los síntomas que está presentando, hay que suspender esa solución salina hipertónica. Cuando el paciente ya está con una hiponatremia aguda, con síntomas leves o moderados, pues este paciente hay que buscarle la causa y en función de esa tratarla, se le puede dar solución salina al 3% o también pues, solución salina al 0.9%. El objetivo de este mismo va a ser incrementar la parte del sodio en las primeras 24 horas. En diferentes textos pueden ser de 8 a 10 mil equivalentes, en otras partes pueden mencionar de 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, y que en las 48 horas no mayor de 18. A mí me gusta más bien que en las primeras 24 horas no irnos muy arriba y es más bien 10 mil equivalentes en 24 horas de corrección. Y hay que hacerle pues controles periódicos cada 6 o cada 12 horas, dependiendo pues de la toma de los síntomas y la gravedad pues, que tenga el paciente. Si es una hiponatremia crónica, pues se puede corregir básicamente con solución salina al 0.9%. La meta, como ya lo había mencionado, de 8 a 10 o incluso de 10 a 12. Hay que tener pues, el tratamiento de la causa específica. Si el paciente pues, tiene síntomas graves neurológicos, hay que corregirlo rápidamente pues, con solución salina al 3%. Y en pacientes pues, que están asintomáticos, esto los puede conllevar a unas caídas frecuentes que pueden tener esos pacientes. Todo esto va a ir en función del grado en el cual le corrijamos rápidamente a nuestros pacientes, ya que el riesgo de estos mismos es que tengan desminimización osmótica con una corrección rápida de este sodio, como lo ha mencionado, en 24 horas de 10 a 12 y no más de 40, en 48 horas no mayor de 18 mil equivalentes. En contraparte con el mal manejo pues, de la hiponatremia hipervolémica, pues si es leve o moderada, usualmente no se trata pues, ya porque tiene una sobrecarga hídrica, simplemente se restringen los líquidos y evitar pues antagonistas de la vasopresina. Y en la hiponatremia con hipovolemia, pues aparte que hay que restaurar los líquidos extracelulares por medio pues, de líquidos endovenosos, tratamiento pues, de la causa específica, y hay que descartar que no tenga otras alteraciones electrolíticas. En el contexto de CADH, donde lo sospechamos, en donde la gran mayoría
de, de- de- que produce esta hiponatremia bulémica, hasta un 70-80% de los casos, lo principal es identificar la causa y corregirla de todas las etiologías que mencioné en la tabla, pero lo principal es que va a tener el manejo de estos pacientes una restricción de líquidos de hasta 800 a 1200 cc al día. También se les podría brindar demeclocitina, pero que no está disponible, o incluso antagonistas de receptor de la vasopresina. Entonces, si al paciente se le corrigió muy rápido el sodio plasmático, eh, se sobrepasó el umbral que he venido mencionando en 24 en 48 horas y el clínico se dio cuenta que se corrigió muy rápido. Las manifestaciones clínicas de esta entidad no se van a evidenciar rápidamente, sino que esto va a ser en unos días posteriores, usualmente 3, 4, 5 días después de haberle corregido abruptamente el sodio en nuestros pacientes. Y esto se da porque cuando en este contexto de hiponatremia crónica, la parte cerebral acoge como una homeostasis donde se pierden solutos y estos solutos, estos osmolitos que se pierden, salen al líquido extracelular, en la parte cerebral intenta pues compensarlo y cuando ya lleva varios días hay una homeostasis de la parte cerebral para contrarrestar esta parte de esta hiponatremia. Entonces, si nosotros corregimos muy rápidamente la hiponatremia crónica, va a llevar obviamente a un incremento rápido del sodio plasmático y esto va a llevar a que haya esta desmilinización osmótica que se da principalmente en el puente y en este lugar de la parte cerebral. Hay unos factores de riesgo que nos pueden llevar a esos pacientes a que presenten esta entidad clínica y es pacientes que sean alcohólicos, pacientes que estén malnutridos, pacientes que tengan hipocalemia, que tengan quemaduras o que tengan una hiponatremia muy grave por debajo de 105. Y en pacientes ancianos, mujeres que estén tomando tesis. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente tenga mucho más incidencia de que produzca esta entidad y cuando se produce y el paciente nos dimos cuenta de que le estamos corrigiendo muy rápido, hay que tratarlos con agua o incluso también con desmopresina. Y también se puede usar la desmopresina, se puede usar subcutáneo, se puede usar intravenosa, 1 a 2 microgramos. Y también se puede usar dextrosa al 5% para intentar, digamos que contrarrestar la corrección rápida que le estamos dando para que el paciente no desarrolle esta entidad clínica. Muchas gracias.